Bienvenidos a Planeta Código, donde aprenderán programación paso a paso y sin complicaciones. Vamos a iniciar con el diseño de nuestra base de datos relacional para nuestra aplicación. Este normalmente es el primer paso con el que debemos iniciar. En el video anterior vimos los insumos necesarios para poder iniciar con nuestra aplicación. Y el primer paso sería crear nuestra base de datos y nuestras tablas. Idealmente y el estándar es iniciar con la base de datos. Usted podría, si tiene claridad, iniciar con el desarrollo de las interfaces. Las podría hacer. Pero lo ideal, digamos que lo correcto, es iniciar con el diseño, la arquitectura de la base de datos relacional. Y obviamente las tablas y ver cómo las vamos a relacionar. Entonces vamos a iniciar de forma correcta con esta estructura de la base de datos. Y para nuestra aplicación, que es una tienda de ropa, un almacén de ropa, vamos a trabajar con 4 tablas que será usuarios, productos, ventas y los detalles de las ventas. Entonces vamos así de forma global porque ya iremos a lo específico a mirar de qué se trata cada tabla. Entonces la idea es que nuestra aplicación maneje usuarios. ¿Cuáles serán los usuarios que va a manejar la aplicación? Básicamente, y no básicamente, va a manejar solo 2 tipos de usuarios. Va a manejar administradores y vendedores. ¿Sí? Administradores y vendedores o empleados. ¿Qué va a poder hacer el administrador? Ya lo vamos a ver, porque el administrador será el encargado de hacer cierta gestión en la aplicación y el vendedor o el empleado será el encargado de hacer otra gestión en la aplicación. Lo que hace el administrador no debe tener nada que ver con lo que hace el empleado y de igual forma las funciones que tiene el empleado no tienen que interferir con las del administrador. Entonces la tabla de usuarios va a manejar 2 tipos de usuarios, administradores y empleados. La tabla productos. Entonces, como es una tienda de ropa, en la tabla de productos vamos a guardar la información de los productos a vender. Por ejemplo, camisas, pantalones, sudaderas, chaquetas y así. Esta tabla será únicamente para almacenar los productos. Entonces me devuelvo. La tabla de usuarios, cuando se crea un usuario, esta tabla no depende de nadie. O sea, yo puedo crear un usuario tranquilamente y ya, o puedo crear un vendedor y listo. No, ella no depende de nada. La tabla productos también es una tabla que no tiene dependencia. Para yo crear un producto, el producto no depende de otra tabla. ¿Sí? Yo puedo simplemente entrar y crear un producto. Crear, por ejemplo, camisas manga larga, sin tantas unidades, tanto valor y la foto de la camisa. ¿Sí? Entonces, esta función de la creación de productos la maneja el administrador. De nuevo, la tabla productos no depende de nadie y la de usuarios tampoco. Ahora bien, la tabla de ventas. La tabla de ventas sí tiene una dependencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo vender si no tengo un producto. O sea, yo no puedo vender una camisa si el producto no está creado. Entonces la tabla de ventas depende de que hayan productos. ¿Sí? Depende. Yo no puedo de nuevo vender un pantalón, un jean, si el producto no existe. Entonces esta tabla tiene una dependencia de productos. Ahí hay una relación. Ahora bien, la tabla de ventas va a ser una tabla básica que me va a indicar qué vendedor hizo la venta y qué producto vendió. Son datos muy mínimos, ¿sí? O sea, solamente vamos a conocer en esta tabla de ventas qué vendió, qué se vendió y quién lo vendió. Así, sencillito. Y tendremos una tabla llamada detalle de ventas que dependerá de la venta. Porque en detalle de venta ya está el específico, la fecha de la venta, la cantidad y todo eso, más detalles, va a ser más específico el detalle. Y el detalle de la venta depende, ¿de qué depende el detalle de la venta? Pues de que se haya creado una venta. Yo no puedo tener un detalle de una venta, una fecha en que se vendió, una cantidad, un precio unitario, si no se ha hecho una venta anteriormente. O sea, esta tabla, los ítems de esta tabla, los registros, dependen de que se haya hecho una venta. La venta depende de qué? Pues de que existan productos, ¿sí? Pero los productos no dependen de nadie. Los productos se pueden crear al igual que los usuarios. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver más específicamente el desarrollo de estas tablas. Aquí vamos a manejar, como lo dijimos, 4 tablas: usuarios, productos, ventas y detalles.
y lo que ya vimos. Estas tablas, usuarios y productos, lo que les mencioné ahora, son independientes. No dependen de nada, pero las tablas de ventas y detalle de venta sí tienen una dependencia de los eventos que se hagan para poder que ellas entren a, digamos, a intervenir ahí, ¿sí? Yo no puedo tener una venta, no la puedo crear si no hay un producto. Y no habrá un detalle de una venta si no se ha realizado una venta. ¿Listo? Entonces, ahí estamos entendiendo que hay bases de datos relacionales, porque las tablas se relacionan entre sí. Ahora bien, los tipos de datos que vamos a manejar en las 4 tablas. En las 4 tablas vamos a manejar estos tipos de datos, que ya los debemos conocer, ¿sí? Porque este curso no va a ser tan básico, entonces explicar a detalle cada tipo de dato, pero los vamos a explicar de manera muy global y muy rápida. Los datos de tipo entero serán datos numéricos sin fracciones. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Usamos datos enteros porque no podríamos vender una fracción de ropa. Yo no puedo vender 1.5 camisas. Vendo una camisa o 2 camisas o 3. No tiene decimal. No puedo vender 1.8 pantalones. Varchar. Varchar permite almacenar datos donde la información es numérica y de texto, una combinación. Entonces, ¿por qué la usamos y por qué le vamos a dar unos tamaños grandes? Porque, por ejemplo, en la contraseña, como vamos a hashear la contraseña, le vamos a dar una seguridad. Eso genera una contraseña con muchos caracteres. O también cuando almacenemos la información de las fotos de las prendas, ¿sí? Las imágenes de las prendas. Como vamos a almacenar básicamente es la ruta y el nombre de la foto, entonces normalmente un nombre de un archivo de foto viene con esta estructura que está aquí, foto1.jpg. Entonces por eso necesitamos que el tipo de dato me permita almacenar tanto letras como números y caracteres como puntos. Por eso usamos varchar para ciertos campos de las tablas que ya los vamos a ver. Decimal le daremos un valor de 10,2 para almacenar los precios, ¿sí? Aunque aquí en Colombia, donde estoy haciendo en este momento el tutorial, manejamos son cifras cerradas, por ejemplo 1000, 2000, 5500 y así. Habría otros tipos de moneda como los dólares que sí tienen puntos, por ejemplo 51.5 dólares y así. Entonces lo manejamos los valores con decimales, pues porque la aplicación fácilmente usted la puede entrar a trabajar con otro tipo de moneda. El dato de tipo datetime, ¿sí? Es para almacenar las fechas. Y aquí a datetime le vamos a dar, digamos, la propiedad del timestamp, que eso lo que hace es que una vez se dé clic en el botón, se captura automáticamente la fecha que tiene el computador en el que se está ejecutando el software. ¿Listo? También lo vamos a ver ahora más a detalle, igual cuando empecemos a programar. Sí, captura automáticamente el instante exacto en el servidor. Para eso es datetime. Y el enum es una especie de booleano, ¿sí? Me permite definir los roles. Por ejemplo, en este caso yo voy a definir en el campo que le ponga el tipo de dato enum que solo sea admin o empleado. O sea que no voy a tener opción de que se escriba, sino que va a aparecer solamente para elegir un administrador o un empleado. Es como un select en el HTML, ¿sí? Como un select que me va a permitir solo tener 2 opciones. Pero aquí yo voy a definir si quiero nomás 1, 2 o 3 o las que yo quiera, ¿sí? Por eso es como un booleano, pero va a permitir elegir entre varios tipos, entre varios. El booleano solamente permite 2, o sí o no, o true o false. Pero aquí vamos a tener, en este caso 2, admin o empleado, pero podríamos tener muchos más. ¿Listo? Esos son los tipos de datos que vamos a manejar. Ahora bien, las estructuras de las tablas. En este video las vamos a revisar, ¿sí? A ver qué tipo de dato tiene cada una y el por qué. Y en el siguiente video vamos a crear ya las tablas y la base de datos directamente en el servidor. Entonces vamos a iniciar con la tabla usuarios. Aquí lo voy a explicar directamente la consulta SQL para crearla. Y recordemos que en PHPMyAdmin podríamos crear las tablas con consulta SQL o mediante la interfaz gráfica. En este curso yo voy a crear las tablas, las 4 tablas las voy a crear de las 2 formas, tanto con sentencias SQL y también desde la interfaz gráfica para que tengamos comprensión total de cómo manejar este servidor. Entonces,
Vamos a iniciar con la sentencia SQL para crear la tabla usuarios, y esta es la sentencia, el create, la C del CRUD, el create table. Con esto creamos la tabla y el nombre sería usuarios. Abriríamos los paréntesis y se finalizaría con el punto y coma, y dentro de los paréntesis empezaríamos a poner los parámetros como tal de la tabla. Entonces la tabla usuarios va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 valores, ¿sí? O 5, digamos 5 campos. El primero va a ser el ID. Toda tabla, esto es una regla, claro que no es una obligación, pero es un estándar, que toda tabla tenga un ID, un identificador único. ¿Por qué? Pues porque las tablas van a almacenar múltiples registros, y cuando yo en las operaciones del CRUD quiera, por ejemplo, editar o eliminar, tengo que ir a un registro en específico, a uno solo, que no se puede repetir y que debe ser único. Por eso todas las tablas deben tener un identificador. Este identificador debe ser numérico, ¿sí? Por eso está con la propiedad entero. Este campo ID tiene que ser, no se puede repetir. Entonces le ponemos autoincrement para que una vez se cree un registro, él solito y de forma automática, por eso dice auto, se incremente en valores de 1 en 1. O sea que el primer registro va a ser el 1, el segundo va a ser el 2, el 3 y así sucesivamente, y esto se hará de forma automática, ¿sí? Y por eso, como este es el campo, el ID, que será de forma autoincremental, que no se va a repetir, será la llave primaria, ¿sí? Entonces este campo ID ya no lo explicaré en las otras tablas porque es la misma idea, es lo mismo, es un identificador único que se debe autoincrementar solo, y por eso será la clave primaria de la tabla, ¿sí? Con el que yo me voy a relacionar en las otras si lo necesito hacer. Luego en la tabla usuarios tendremos un campo llamado nombre, al que le pondremos varchar porque el nombre son letras, ¿sí? El varchar puede almacenar letras y números y otros caracteres, pero no quiere decir que tenga que tener de todo. O sea, varchar puede ser el nombre no va a tener números, pero no importa, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar con varchar. Y este 100 es la longitud de caracteres. Normalmente en Colombia un nombre de una persona tiene 2 nombres y 2 apellidos. Y esos 2 nombres y esos 2 apellidos realmente no superan más de 40 caracteres. Sí, tendría que ser un nombre muy extraño que sea demasiado largo. Pero por eso le dejamos un espacio como de 100 por si llega a aparecer algún caso de un nombre muy extenso. Entonces 100 es el límite de caracteres. Si yo aquí le pusiera, por ejemplo, solo 10 y el nombre obviamente va a ocupar más de los 10, pues quedaría mucho, sí, quedaría mucho y se guardaría solo hasta el carácter 10. Por eso lo dejamos con 100. En usuario, aquí está usuario, mire, impide que 2 personas tengan el mismo nombre de usuario. La idea del usuario es como tener una especie de nickname. Por ejemplo, como vamos a crear usuarios vendedores, entonces el vendedor podría ser Juanito Pérez y el nickname o el usuario podría ser vendedor tienda del sur. ¿Sí? Es como un apodo, ¿sí? Entonces con esto vamos a especificar o a darle un nombre de usuario a cada vendedor o a cada administrador. Si fuera un administrador, el administrador podría ser María Camila y el usuario podría ser administradora CD Norte, ¿sí? Entonces el administrador va a ser una especie de apodo y va a ser único para evitar que ese apodo se repita. O sea, no pueden haber, por ejemplo, 2 vendedores llamados con el usuario vendedor CD Norte. No podría guardarse el registro porque aquí tenemos la propiedad unique. ¿Listo? Ahora el password, pues obviamente va a ser la contraseña de acceso. ¿Por qué le vamos a dar tanto aquí varchar de 255? Porque ustedes dirán, bueno, ¿quién va a poner una contraseña de 255 caracteres? Nadie se acuerda. Normalmente pondrán de 8, 9 hasta 15, pero más uno no se va a acordar. Pero nosotros vamos a trabajar algo llamado los password hash, ¿sí? Los vamos a hashear y eso se hace automáticamente. Entonces, al poner una contraseña, por ejemplo, de 5 dígitos, al pasarla a hash, eso va a generar una cadena de caracteres larguísima, ¿sí? De más de 100, automáticamente. Entonces, por eso le damos esta longitud. ¿Listo? Ahí está. 255 caracteres asegura que quepa el hash de seguridad. Eso es netamente seguridad para la tabla. Y el rol, lo que dijimos ahorita en los tipos de datos, lo vamos a poner como enum para que solamente me permita elegir entre admin o empleado. Listo, solamente va a haber estos 2 roles. Con esto terminaríamos la tabla usuarios. Vamos con la tabla productos. Entonces la tabla productos de nuevo tiene el ID, ya sabemos por qué.
tiene un nombre porque, por ejemplo, si yo voy a guardar un jean, entonces aquí sería el nombre jean referencia X03. Entonces por eso varchar con una longitud larga de 100, que es suficiente para almacenar la referencia de una prenda de ropa. Se me olvidó decirles que después de poner cada campo se finaliza en coma, pero el último no lleva coma. Este último no lleva coma, el que es antes de terminar. Acá me devuelvo, miren, el último no lleva coma. En las sentencias SQL todos los campos finalizan con una coma, pero el último no, porque se cierra con paréntesis y luego con punto y coma. Entonces volvamos a la tabla de productos. Ya sabemos el porqué del nombre. Ahora el precio decimal de 10,2 ya explicamos, porque podríamos cambiar la aplicación a trabajarla en otro tipo de moneda que no sea pesos y que pues maneje decimales. El stock. El stock es la cantidad física en bodega. Por ejemplo, si yo agrego un producto, camisas, y el stock van a ser 50 camisas. Entonces aquí el tipo de dato in no necesita que yo le ponga una cantidad. No necesito definirle como tengo el varchar. No, entonces el in simplemente es número entero. Si alguien registra un stock, por ejemplo, sudaderas, y le pone 500, sin ningún problema se va a guardar esa cifra. Y la imagen varchar de 255 lo mismo. ¿Por qué? Porque en la base de datos no vamos a guardar la imagen físicamente, el archivo no. Guardamos es el nombre del archivo más la ruta en donde se guarda en el disco duro. Entonces, por ejemplo, ese archivo se va a guardar en el disco C, mis documentos, como estamos trabajando en SAM, sería C, carpeta SAM, HT2, el nombre de la carpeta de la aplicación, adentro la carpeta Uploads, que es la carpeta donde vamos a guardar las imágenes, y luego el nombre del archivo. Entonces, siempre hay que tener en consideración que podría tener una longitud larga de caracteres. Por eso le damos 255. Recuerden, se guarda en la base de datos es la ruta a la imagen, no la imagen física como tal. Ahora bien, vamos con la parte de las relaciones. ¿Sí? Las llaves primarias ya las vimos, que son los ID que están aquí. Y ahora vamos con las llaves foráneas, ¿sí? Las llaves que nos permiten relacionar. Aquí está algo muy clave, miren. Una llave foránea es un candado de seguridad. Es una regla absoluta. Aquí está la explicación. No se puede registrar una venta de un producto cuyo ID no existe previamente en la tabla de productos. Por eso yo les decía, yo no puedo hacer una venta si el producto no existe. Por eso la tabla venta se relaciona con la tabla producto. No puedo vender algo que no existe. Esto garantiza que la base de datos nunca tenga datos huérfanos. O sea, básicamente que no vaya a fallar, que no tenga errores. Entonces vamos con las dos tablas que tienen dependencia y llaves foráneas. Entonces vamos con esta. Aquí pues la inteligencia artificial que me generó las diapositivas tuvo un error, y es que me duplicó este código acá abajo. Entonces ténganlo muy en cuenta. Este pedazo de código voy a hacer aquí como una especie de captura. Este de aquí no va. Este va hasta aquí, hasta aquí. Sí, la tabla va de aquí hasta aquí. Eso, bueno, igual si lo analizan, está repetido. Sí, está repetido. Bueno, y aquí le puso captura de ventas, pero es tabla ventas. Entonces, creamos la tabla ventas de nuevo, create table, ventas, abrimos los paréntesis. El ID ya lo sabemos para qué es. Ahora, el campo fecha. El campo fecha le vamos a poner tipo de dato datetime, y por defecto le vamos a poner current timestamp. Lo que hace el timestamp es que una vez se haga la venta, una vez se le dé clic a la generar factura a la venta, se captura automáticamente la fecha y la hora en que se ejecutó en el servidor esa venta. ¿Sí? Eso no se puede modificar, se captura de una, exactamente día, fecha y hora. Listo, ahí está. Entonces por eso le ponemos esta propiedad. El total de la venta, o sea, ¿cuánto fue el total? Si fueron 500,000 pesos, entonces de nuevo, por eso le ponemos 10,2, porque lo trabajaremos con decimales, podría ser en moneda de otro país. Y el ID del vendedor, o sea, ¿quién hizo la venta? Entonces miren, supongamos que se hizo una venta de un pantalón. Entonces la venta del pantalón se hizo tal día, a tal hora, y se vendieron. La venta aquí no dice que se vendió, en esta tabla no se dice que se vendió, simplemente el total, 500,000 pesos. ¿Y quién lo vendió? Entonces, ¿quién lo vendió? Obviamente, si ustedes analizan, aquí no está nombre del vendedor, ni este otro dato que pusimos acá, este dato, ni el nombre ni el usuario, no está ni el nombre del usuario, solamente está aquí el ID del vendedor. Este ID del vendedor que está aquí donde estoy moviendo el cursor hace referencia
en la tabla aquí usuarios al ID, ¿cierto? Entonces miren, aquí está, vuelvo a llegar a la tabla de ventas. Aquí creamos la llave foránea. Entonces miren, foreign key es llave foránea. ¿Qué vamos a hacer? El ID del vendedor, que es este campo que está acá, o sea, el primer campo que está entre paréntesis es el campo de aquí, de la tabla donde estoy trabajando, el campo que yo voy a relacionar. Entonces yo voy a relacionar el campo ID vendedor, este campo va a ser una clave foránea. ¿Y con qué lo voy a relacionar? Lo voy a referenciar con la tabla usuarios y el campo ID de esa tabla. Entonces miren, este ID del vendedor, donde estoy moviendo el cursor, se va a relacionar a la tabla usuarios, al campo ID. Entonces me devuelvo a esta tabla usuarios, al campo ID. Esa es la relación. O sea que cuando yo haga una venta, se va a registrar aquí el ID del vendedor y con ese ID yo voy a poder acceder a los datos de ese vendedor. Así funcionan las llaves foráneas. Entonces, foreign key, paréntesis, ¿qué campo de estos es el que voy a relacionar? El ID del vendedor. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué referencia? A la tabla usuarios. ¿Y a qué campo de esa tabla? Al ID. Ahí está. Esta es la estructura de la tabla ventas. Y la otra tabla que tiene dependencia sería detalle de ventas. Entonces, de nuevo, miren, el ID de la tabla tiene que ser autoincremental y la clave primaria. Va a haber un ID de la venta. Tiene que haber un identificador. ¿Cuál es el ID de la venta? Está en la tabla de atrás. Aquí, miren. Esta es la venta y este es el ID de esa venta. El identificador de esa venta. Tiene que haber un identificador del producto. ¿Dónde está este identificador del producto? En la tabla productos. Aquí, miren. Aquí en la tabla productos. Y este es el identificador del producto que se vendió. Me devuelvo acá. La cantidad que se vendió y el precio unitario. La cantidad va a ser un valor entero y el precio unitario, como es un valor a pagar, va a ser decimal va a ser un valor decimal con 2 decimales. Ahora voy a crear 2 llaves foráneas, 2. Entonces de nuevo, llave foránea de aquí de mi tabla, ¿cuál? El ID venta. Este ID venta que es el que está aquí. Este campo, ¿con quién lo voy a relacionar? Lo voy a relacionar con la tabla ventas y en la tabla ventas con el campo ID. Y de nuevo, ¿qué otra llave foránea voy a usar? En esta tabla, el ID producto, miren lo que lo tengo aquí, el ID producto, ¿con quién lo voy a referenciar? Con la tabla productos, con el campo ID, ¿sí? Entonces, en la tabla de detalle de ventas tengo 2 llaves foráneas. El campo ID venta se va a relacionar con la tabla ventas y su campo ID. Y el campo ID producto se va a relacionar con la tabla productos y con su campo ID. ¿Listo? Ahí está la estructura de las 4 tablas. Y finalmente esa estructura y esas relaciones me deben quedar así como está este esquema. El modelo ya estaría completo de esta forma para que empecemos a trabajar y a programar nuestra aplicación. Entonces recuerden para todos que esta diapositiva con este documento PDF donde está todo este material y el código de las tablas estará disponible en la descripción del video para la descarga y que lo puedan trabajar. Y eso sería todo por este video. Recuerden que esto fue Planeta Código. No olviden suscribirse y nos veremos en el siguiente video.